presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tú estás aquí hoy porque Dios te ha traído. Tú estás aquí porque el Señor ha permitido que tú estés aquí. ¿Para qué? Para que escuche lo que tienes que escuchar en el día de hoy. Ya cada uno tiene su decisión propia y cada uno es mayorcito para ser consumido en lo que quiera. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, que para eso hemos sido encomendados. Somos voceros de Dios, es decir, somos personas que predicamos la palabra del Señor por amor. No porque nosotros recibamos nada a cambio, porque nosotros no recibimos nada a cambio, ¿verdad, Rocío? Nada, ¿verdad? Pero lo hacemos porque amamos a las otras almas y queremos que sientan el mismo gozo que sentimos nosotros. Bueno, ¿y qué necesidad tenía Manolín de bautizarse hoy? ¿Qué necesidad tenía? Pues una de las necesidades era el obedecer la palabra de Dios. Él necesitaba obedecer la palabra de Dios. Él necesitaba hacer lo que ha hecho hoy. ¿Y qué es lo que ha hecho hoy, José? ¿Lo has mojado? Bueno, ¿y qué significa el bautismo? El bautismo es una representación de la muerte y de la resurrección de Cristo. El bautismo es una representación de morir a una antigua vida y empezar una nueva vida con Jesús. Eso es. Esa es la simbología del bautismo. El bautismo simboliza el perdón de los pecados. Es decir, porque tú te mojes, no vas a ser perdonado por los pecados. El que te perdona de los pecados es Jesús. Pero sí simboliza ese perdón de los pecados. Es decir, Manolín, antes de ser bautizado, ha tenido que arrepentirse de sus pecados y ha tenido que decir que cree en Jesús. Porque sin arrepentimiento no puede haber nueva vida. Sin arrepentimiento no puede haber nueva vida. Y dice, bueno, y Manolín tan malo es que dice que se tiene que librar de sus pecados. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir,
todos nosotros, los que estamos aquí, somos pecadores. Todos. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Había una separación entre el hombre y Dios. Había una separación que solamente con derramamiento de sangre podía quitarse. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Antiguamente, para el perdón de los pecados, el oferente, el que llevaba el cordero, para que lo sacrificaran para el perdón de los pecados, la sangre de ese cordero era la que limpiaba su pecado, quitaba su pecado. Jesús, el Hijo de Dios, fue el último cordero inmolado, fue el último que derramó su sangre por nosotros. Él dice que entregó su vida por nosotros. Él dice que dio su vida por nosotros. No que nadie nos la quitó, sino que Él la entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que en esa cruz del Calvario podamos ahora ser vistos a través de Jesús. Él es nuestro abogado delante del Padre. Te hago un dibujito. Arriba Dios, abajo el hombre y en medio una cruz. La cruz es la que une al hombre con el Señor. Jesús de Nazaret, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! Hermanos, de tal manera, cuando dice de tal manera es porque el amor de Dios no se puede explicar, Virginia, no se puede explicar el amor de Dios. No se puede explicar cómo Él ofrece a su propio Hijo para venir a la tierra a sufrir y al final a morir por nuestros pecados. Por su gran misericordia. Si no sabéis lo que significa misericordia, misericordia significa recibir algo que no merecemos. Es decir, nosotros no merecíamos tal muerte. Nosotros no merecíamos tal salvación. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que todavía es tiempo de salvación. Mucha gente dice, ¿por qué Jesús todavía no ha llegado? Yo creo que es que le está dando tiempo a las almas para que entiendan que no hay una vida fuera de Jesús. Esto puede venir a tu mente y parecer algo anticuado, pero quiero decirte que yo no siempre viví en los caminos de Dios. Mi madre se convirtió al Señor, mi padre, mi hermana, sin embargo yo era el más rebelde. Me llevé años y años fastidiando a mis padres. Me llevé años y años haciendo cosas que ahora no estoy orgulloso de haberlas hecho. Yo estaba deseando que mis padres se fueran de campamento de Semana Santa. ¿Sabéis para qué? Para formar la fiesta más grande de Chipión. Ese era yo.
Ese era yo. Llegaba Semana Santa, mis padres y mi hermana se iban de campamento. Y yo empezaba a invitar y aquello parecía American Pie. No sé si habéis visto la película. Por eso, cuando yo hablo del gozo que el Señor te da, lo hablo con propiedad. ¿Por qué? Porque yo ese gozo lo he buscado en el mundo. Yo ese gozo lo he buscado en todas las cosas. Yo ese gozo que Dios te da cuando tú lo aceptas en tu corazón, no lo cambio por nada. Yo he buscado llenar ese vacío en el alcohol. Yo he buscado llenar ese vacío en las mujeres. Yo he buscado llenar ese vacío en el deporte, en todas las cosas. He intentado buscar y llenar ese vacío que yo sentía en mi interior. Y todas esas cosas eran efímeras. Pero Dios tenía un plan para mi vida. Un plan maravilloso. Y un día, leyendo la palabra de Dios en mi casa, leyendo la palabra, no estaba escuchando una predicación, no estaba escuchando una alabanza, no estaba en la congregación, no me estaba reuniendo ni nada, estaba en mi casa, solo. Allí me acordé que mi madre me había regalado una Biblia cuando yo tenía 14 años. Cogí la Biblia, la abrí y en una semana me leí el Nuevo Testamento entero. Me enamoré de Jesús. A los 3 días estaba de rodillas delante de la palabra de Dios. Yo vivo en una planta alta, mi padre vivía en una planta baja. En ese momento vivía yo solo. Mi padre a punto de irse al culto. Bajo y le digo a mi padre, ¿hoy no se va al culto? Mi madre, sorprendida, muy seria, me dice, sí, hijo, sí. ¿Por qué? Digo, pues nada, que vamos. Me ven con la Biblia en la mano. Una semana antes me habían visto que no podía subir ni la escalera de todo lo bebido que estaba. Ese es mi testimonio. No sé por qué lo estoy diciendo, no lo tengo escrito, ni esta predicación de hoy, pero me estoy dejando llevar por el Señor. Aleluya. Bajo. Y mi padre sorprendido. Pero a mí quien me convirtió fue la palabra de Dios. ¿Y sabéis por qué llegó ese momento? Porque hombres y mujeres llevaban años orando por mi alma. Y yo me reía. Y yo me reía porque decía, sí, claro, porque ustedes oréis. Y ya empezaban a pasarme cosas por la noche cuando salía y ya me decía mi madre, te vas a venir malo, porque estoy orando para que vuelvas pronto. Y me pasaba. Yo he vuelto de madrugada a mi casa y he visto a mi madre en el salón orando por mí. Mi padre ha tenido que partir 2 veces la puerta del cuarto de baño porque el vómito me podía ahogar de todo lo que yo bebía. Porque yo buscaba esa felicidad del momento, pero luego me quedaba vacío. Entonces cuando yo fui al culto con mi padre por primera vez y los hermanos me vieron allí en Chipiona, se quedaron todos sorprendidos. Me dieron un abrazo. Me senté, me acuerdo que me senté
y parecía que estaba viviendo ya una vida nueva, completamente nueva. Como dice la palabra de Dios, ya las cosas viejas pasaron. Y ya entró en mí el Señor. Y ya yo sentía que tenía que obedecer su palabra. José, pero obedecer su palabra, ¿qué es lo que es? ¿Qué tengo que hacer para obedecer su palabra? ¿Tengo que dejar de hacer todas mis cosas? ¿No me puedo divertir? ¿No puedo disfrutar de la vida? La vida el Señor te la ha regalado para que la disfrutes, para que seas feliz. El Señor te ha regalado la vida para que tú seas feliz. Una vez que tú recibas al Señor en tu corazón y el Espíritu Santo entra dentro de ti, cambian todas las cosas y las cosas se ven de diferente manera. Porque lo que yo te estoy hablando hay que creerlo por fe y tienes que vivirlo tú por ti mismo. Es decir, yo lo viví en mis propias carnes. Dios transformó mi vida de un día para otro. A las 2 semanas de estar en la iglesia, yo le pedí al pastor que si podía ser el líder de los jóvenes. Yo no entendía de la palabra. No entendía de la palabra, sin embargo, yo leía los evangelios y leía a Jesús y le predicaba de Jesús. Y decía, si hacemos lo que Jesús hacía, vamos en el buen camino. Vamos en el buen camino. Y hasta el día de hoy he cometido muchos fallos. Y voy a cometer muchos fallos más. Y me voy a caer. Y voy a errar. Porque soy una persona humana. Igual que todos vosotros, os vais a equivocar muchas veces. Pero lo bueno de estar con el Señor es que cuando te equivocas, Él te levanta. Lo bueno de estar con el Señor es que su Espíritu Santo te direcciona por el buen camino. Lo bueno de estar con el Señor es que cuando hay un obstáculo en tu vida, Él te ayuda. Él te ayuda a saber rebasarlo. Lo bueno de estar con el Señor es que cuando tú estás triste, Él te da alegría. Lo bueno de estar con el Señor es que ya nunca más caminarás solo. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo estaré contigo. Amén. Eso es lo bueno de ser un creyente. Que nadie te engañe. Manuel, que nadie te engañe. Que a partir de ahora no te digan nadie, ya no vas a tener más problemas, como te has bautizado, como has creído, no. Los problemas van a seguir. Y quizás puede haber muchos problemas más. ¿Por qué? Pues porque ahora el enemigo va a intentar desestabilizarte, va a intentar de que tu fe, pues, va a intentar que tu primer amor se vaya. Es por eso que es tan importante leer la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante no dejar de congregarnos, de estar juntos. Es por eso que es tan importante escuchar la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante adorar juntos como un pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si tú no sientes el calor de la iglesia local, al final, sin darte cuenta, te enfrías. Al principio, dejas de congregarte, sigues leyendo la palabra de Dios, pero después dejas de leer la palabra de Dios. Sigues hablando con el Señor, pero poco a poco ya no sientes esa necesidad de hablar con el Señor. Y cuando te das cuenta,
estás perdido. Y un rebaño de ovejas, cuando una se queda rezagada, es cuando el lobo se la come. Mientras está en medio del rebaño, el pastor y los perritos que llevan alrededor son los que los protegen. Es por eso que es muy importante de que no dejemos de congregarnos, como dice la palabra de Dios, no dejar de congregar como tenéis por costumbre. Es muy importante. Y rápidamente voy a ir a Hechos de los Apóstoles a hablarte sobre una historia que quizás conozcamos todos, que Manuel se la sabrá de memoria, porque creo que el estudio que yo le he dado, seguro que está, y creo que también el que Miguel, su tío, le ha pasado también está. Y es la historia de un eunuco. Hechos 27:38 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de las etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esa es la primera condición, hermanos. La primera condición para tú ser bautizado. ¿Cuál? Leer la palabra de Dios, y si no la entiendes, que alguien te la explique. Es por eso que es tan importante que cuando leamos la palabra de Dios la escudriñemos, ya no solamente para nosotros, sino para aquel que necesita del Señor. Para que cuando salimos a evangelizar la palabra de Dios podamos hablarle con propiedad de la palabra. Para que cuando vengan y nos hablen de filosofías humanas, que hoy en día se creen todas las filosofías humanas menos lo que nosotros estamos predicando a Jesús, podamos responderle con propiedad, explicándole la palabra. Y eso a mí me arde en mi corazón. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? El Señor había mandado a Felipe, su espíritu, había mandado a Felipe a ese cargo. ¿Para qué? Para eso mismo. Muchas veces nosotros somos enviados de Dios como ángeles para predicar el Evangelio, para que entiendan y comprendan que no hay nada mejor que vivir en sus caminos y en sus casas. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas quién fue el primero o la primera que te predicó de Dios? Eso se queda grabado en nuestro corazón. Eso se queda grabado en nuestro corazón. El primero o la primera persona que te predicó de Dios, que te habló del amor de Jesús, que te habló que no hay salvación sin Él. ¿Quién fue el primero o la primera?
Pues a mí me gustaría que cuando la gente pensaran en muchos de vosotros, porque hayáis sido los primeros que hayáis predicado y enseñado a la gente del Señor. Yo le tengo mucha estima a la primera persona que me habló del Señor. Es una persona increíble. Es una persona rara y difícil. Pero yo la quiero porque es mi madre. Es igual de rara y difícil que yo. Me parezco mucho a ella en la personalidad. La amo con todo mi corazón. Y gracias a sus oraciones, gracias a que ella perseveró en la palabra de Dios, hoy estoy aquí. Amén. Y ahora tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Gracias a quién estás tú aquí? Qué maravilla, ¿no? ¿Gracias a quién estás tú aquí hoy? ¿Quién te enseñó de la palabra, Pepe? ¿Quién te predicaba de la palabra, Pepe? ¿Quién oraba por ti, Pepe, cuando tú te subías en esos árboles? Ahí a orar por mí. Sin él. Yo era muy... Sigue diciendo, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Te dije antes que era el último cordero inmolado. Antes, cuando se llevaba al cordero, se llevaba para el perdón de los pecados, pero tenía que volver a llevar otro cordero. Sin embargo, cuando tú crees en el Señor, Él no solamente te perdona tus pecados, sino que los limpia por completo. Él limpia tus pecados. Es decir, ¿qué quiere decir limpiar tus pecados? Que se olvida completamente de lo que hiciste ayer. Que si te has arrepentido de tus pecados, Él se olvida. Es verdad que hay pecados que tienen luego consecuencias. Es verdad que hay pecados que luego vienen consecuencias a nuestras vidas. Pero eso es algo natural de la vida. Pero Dios, en el momento en el que tú le pides perdón y te arrepientes, en el segundo ya estás perdonado. Él quiere limpiar tus pecados. Él quiere morar en tu corazón. Amén. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has quebrantado delante de la presencia de Dios? Amén. Y si no te has quebrantado nunca de la presencia de Dios, te animo a que le abras tu corazón al Señor. Y que Él entre hasta lo más profundo de tu ser y te quebrantes. No hay una sensación más bonita y más agradable que ser quebrantado por el Señor. Hay una alabanza que a mí me encantaba cuando yo me convertí al Señor que decía: ¿qué tiempo hace que no te quebrantas? Yo quiero hacerte esa pregunta. Llevas mucho tiempo en el Señor, pero ¿qué tiempo hace que no te quebrantas delante de la presencia de Dios? ¿Qué tiempo hace que el Señor no te remueve por dentro tus entrañas? ¿Qué tiempo hace que tú no coges y te arrodillas delante de la presencia de Dios para darle gracias por la vida, para darle gracias por mi familia, por mi hogar? Porque nada de lo que tenemos nuestro es todo emprestado por el Señor, todo está por Él. Todo le pertenece a Él, porque así lo estableció el Padre. Todo le pertenecía a Jesús.
El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Dios. Y eso es lo que yo te estoy anunciando en el día de hoy. Te estoy anunciando el Evangelio de Dios. Te estoy anunciando de que sin el Señor Jesús, sin tener fe en el Señor, es imposible tener vida eterna. Te estoy enseñando que el único puente hacia Dios es Cristo. Te estoy enseñando que la única escalera hacia Dios es Cristo. Y si nos volvemos más modernos, te estoy enseñando que el único ascensor hacia Dios es Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué requisito pide la palabra de Dios para yo ser bautizado? ¿Cuál es el requisito? Aquí está claro, aquí nos lo dice el Señor en su palabra. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Si crees de todo corazón en Jesús, bien puedes. Aquí no está diciendo el Señor si recibes un año de estudio bíblico. Aquí no está diciendo el Señor si conoces la palabra de Dios de memoria. Aquí no está diciendo el Señor si yo soy más santo que nadie. Porque aquí santos somos solo por mérito de Cristo. La sangre del Cordero fue el que nos ha hecho santos, porque nos ha santificado delante de Él. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees? Amén. ¿Crees de todo corazón de que Jesús es nuestro Redentor? Amén. ¿Crees que Jesús es el que nos ha dado la vida eterna? Amén. Eso es algo maravilloso. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa confirmación del eunuco fue lo más importante de la Escritura. Él confirmó que creía de todo corazón en Jesús. Hay gente que espera a tener una vida perfecta, una vida santa, y no entienden que el bautismo es el principio de una nueva vida. Hay un proyecto en tu vida para el Señor, que es el proyecto de perfeccionamiento que Él va dando cada día en tu corazón. Es decir, tú no te vas a convertir al Señor y de buenas a primeras vas a ser otra persona diferente. Hay personas que cambian radicalmente y otras que necesitan su tiempo. Pero el Señor va poco a poco tratando con tu corazón y con tu vida para perfeccionar esa obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a dejarnos perfeccionar. Y muchas veces tenemos que pasar por aflicciones. Muchas veces tenemos que pasar por problemas, por dificultades, para que Dios nos moldee.
Mucha gente me pregunta, Cosi, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si es que... Y yo les digo, ahora mismo quizás tú no veas el por qué. Piensa mejor para qué. No pienses el por qué, sino piensa para qué te está ocurriendo eso. Quizás te está ocurriendo eso para algo beneficioso en tu vida. Quizás va a pasar un tiempo difícil, pero la gloria de Dios va a venir después. Así. Y muchos de vosotros lo habéis visto en vuestras vidas. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? Felipe le dijo, no, espérate que todavía no te he explicado bien la palabra de Dios. Espérate un añito más. No. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el nuevo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Él creyó de todo corazón. No quiero que te vayas de aquí hoy, por lo menos sin darle vuelta a tu cabeza. Quiero mandarte un reto. Un reto maravilloso. Haz una prueba. En tu casa, a solas. A solas. Cuando nadie te ve. En un lugar secreto. Ahí. Ábrele tu corazón al Señor. Y pruébalo al Señor. Pruébalo. Dile, Señor, yo quiero tener esa fe que me han predicado hoy. Señor, yo quiero caminar y seguir tus pasos. Señor, yo quiero vivir como tu palabra dice. Señor, hazme sentir ese gozo que me han predicado hoy, que no podemos explicar ninguno de nosotros. Señor, hazme sentir ese gozo. Yo quiero sentir ese gozo. Yo quiero experimentar eso en mi vida. Yo quiero experimentar eso en mi vida. Haz la prueba, no vas a perder nada por hacerlo. Estás en secreto, no te va a ver nadie, no te va a dar vergüenza. Y ya te digo que si lo haces, el Señor va a transformar tu corazón y tu vida. Voy a terminar pronto, hermano. Solamente me queda hora y cuarto. Fijaros lo que dice en Marcos 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero que te lleves también esta palabra. Si no hay salvación, hay condenación. El hombre fue creado para ser eterno. Estamos en el valle de la decisión, es decir, para decidir dónde queremos ir. Si queremos ir con el Señor o no queremos ir con el Señor. Fuera de Dios solamente hay oscuridad. Fuera de Dios solamente hay tristeza. Fuera de Dios todas las cosas son efímeras, pero con el Señor todas las cosas son eternas.
Yo quiero ser salvo. Y gracias a Dios que no es por mis propios méritos. Gracias a Dios que es por los méritos de Cristo, por su gracia. Si fuera por mis obras, imposible. Pero gracias a Dios que su misericordia me ha hecho libre para estar delante de su presencia y un día poder caminar junto a Él. Jesús 14, 6, 7 dice: Jesús le dijo, Él afirma en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto resume todo lo que yo te he estado hablando hasta ahora mismo. Esto resume toda la palabra de Dios que yo te he estado hablando. Nadie va al Padre sino por mí, dice el mismo Jesús. El mismo Señor dice, nadie va al Padre sino por mí. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo crees? Amén. ¿Pero lo crees de verdad? Amén. ¿Crees que Él es el camino hacia la vida eterna? ¿Crees que es la única verdad? Amén. Pues que no te engañes con filosofías huecas y vanas que no sirven para nada. Que por tus propias fuerzas no eres capaz de hacer nada. Que se te quede grabado en tu cabeza que por tus propias fuerzas no eres capaz de hacer nada. Que si no fueran por las fuerzas de Dios, era imposible de seguir adelante. El ser humano está limitado. Y nos hemos dado cuenta perfectamente con este virus. Nos damos cuenta perfectamente los hombres, por ejemplo. Los hombres cuando nos resfriamos nos llevamos 3 días en el sofá. Las mujeres sois más fuertes. Pero los hombres cuando estamos un poquito así constipados, un poquito de fiebre, estamos con un pequeño virus nos tira a la cama. Hay frases que escucho en el Facebook, escucho no las leo. Cree en ti y todo lo podrás. El humanismo de hoy en día, la religión que más daño está haciendo a la humanidad. Cree en ti mismo y todo lo puedes. Esto va en contra de la palabra de Dios. Cree en el Señor y Él hará. Cree en el Señor y Él hará. ¿Quién lo hace? Dios, el Señor. Pero eso hay que creerlo por fe. Y eso tiene que llegar a tu corazón y a tu mente a su debido tiempo. Igual que cuando llegó a mí. Nadie te puede forzar a hacer nada. Yo te puedo explicar lo que ha sido mi vida y cómo Dios ha transformado mi vida. Y te puedo predicar de las buenas nuevas de salvación, que es lo que estoy haciendo hoy. Pero ahora está en ti, en querer obedecer la palabra y seguir los caminos de Dios y sentir ese gozo y ese amor. Un amor que no se puede medir. O seguir con la vida que llevas. No, es que yo soy feliz como soy. Vale, muy bien. Pero la felicidad plena solamente se consigue con Jesús. Todo ser humano tiene un vacío. Todo ser humano tiene un vacío en su interior que solamente lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Solamente. Y hasta que no crea en Jesús,
hasta que no crea en el Redentor, hasta que no crea que Jesús es el Hijo de Dios, ese vacío va a seguir estando en tu vida. Toma la decisión correcta. ¿Y cuál es la correcta? ¿Cuál es la decisión correcta? Lo dejo para que lo pienses. Quiero terminar en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que nadie te engañe en que algo, otra cosa, pueda ser tu redentor o pueda ser tu salvador. Solamente Cristo es el que nos hace salvos, el que nos regala la salvación, porque la salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Ahora tú decides si quieres coger ese regalo para ti y hacerlo tuyo o desecharlo. Yo te estoy enseñando un regalo maravilloso. ¿Cuál posee? El que si cree en el Señor vas a tener una vida eterna y abundante y maravillosa y gozosa. Si no crees, la condenación estará en tu vida. Que Dios te bendiga.